Mujeres al oído. El profesor de piano, Gabriela Ponce. 1. Lo que pasó. Ahora puedo escribir porque ha terminado ya. De lo que pasó, no me acuerdo todos los detalles. En realidad, es una exageración decir que no me acuerdo. Me acuerdo del beso. No fue un beso. Solo chupé uno de sus dedos. Claro que me acuerdo. Es decir, me acuerdo un poco. Me acuerdo, por ejemplo, de la primera vez que algo extraño se sintió. Yo sentí algo anormal cuando un día llegué y me senté en el banquito en el que me sentaba para observar a mi hija tocar piano. Y a ver, era un día en el que la clase la tomaba mi hija, porque en realidad las clases las tomaba ella. Tampoco es solamente así. Yo tomaba clases también, los lunes. Y también mi esposo tomaba clases, los martes. Pero él tomaba clases solo al principio. Yo, se supone que también solo tomaría clases al principio. Pero todo se fue prolongando. El asunto es que ahora yo me he puesto a ver videos de Manuel, de Yuri y de ese estilo. Y eso pasa cuando estoy enamorada, cuando empiezo a poner esa música y a recrear historietas cursis mientras las represento en mi cocina. Historietas como, por ejemplo, que él y yo nos encontramos en algún sitio y nos miramos y él se acerca y cosas así. O sea, imagino que nos besamos. Imagino eso mientras estoy en mi cocina, caminando de un lado al otro, imaginando que estoy en algún otro sitio y me encuentro con él, con el profesor de piano. Porque además, el profesor de piano tiene un nombre de galán de telenovela. Yo imagino que suceden entre nosotros escenas cursis del tipo telenovela. Insisto, escenas que ocurren en medio de multitudes de gente. Él y yo nos encontramos, nos miramos, y él se acerca y me besa. O cosas así. El beso me lo he imaginado en un sinnúmero de ocasiones. Imagino ese tipo de cosas mientras escucho a Emanuel sonar en mi computadora. Entre el profesor de piano y yo no ha pasado nada. Que quede claro. Bueno, eso tampoco es tan cierto. Han pasado cosas. Por ejemplo, ¿nos hemos mirado de un modo? No. No es exacto que nos hayamos mirado. Yo aprendo a tocar El puente de Londres está cayendo mientras él me observa. Y en mi torpeza, él ha encontrado algo que ha hecho que me mire con extrañeza, con inquietud, o tal vez con ternura. Y yo me he encontrado con él. Yo he tenido sus dedos tocando mi hombro y sintiendo que... no. Yo estoy sentada en la banca desde la cual observo la espalda, algo jorobada de mi hija adolescente, y observo también a su profesor. Ambos sentados frente al piano. Ella con una camiseta morada, él con el pelo largo agarrado. Alcanzo a mirar el modo delicado en el que los dedos de él caen sobre las teclas, como si no estuvieran haciendo nada, como si tocar piano fuera hacer un lazo con los cordones de sus zapatos, o lamer despacio un poquito de arena. Sobre todo me conmueve lo que hace con el dedo gordo, el pulgar, el modo en el que el dedo gordo cae y al caer, deja la energía apretar la tecla. El dedo se desliza, doblando y separando apenas las falanges, de un modo tan elegante que yo lo que quiero es lamerlo despacio. Lamer el dedo. Elegantísimos sus dedos, no acarician las teclas, no bailan sobre ellas. Lo que hacen es algo que les es propio, algo para lo que han existido. Los dedos del profesor de piano son unos dedos que han llegado a ser dedos, a cumplir con algo así como la deidad. La esencia que los constituyen se ha manifestado, porque esos dedos
bien pueden también arrancar raíces de la tierra, como si tocaran una tecla, y eso se extiende a sus manos y a sus brazos, que son como un solo dedo, y eso a su vez, ¿cómo lo explico? Eso a su vez se extiende a su cuerpo, que es como sus dedos, o como una mano, que con delicada atención se mueve revelando un mensaje arcano e infinito, que como una lengua sale de las entrañas del sonido y me saborea la vagina, las tetas, el cuello, en cada nota. Desde la primera vez que los dedos del profesor reposaron sobre las teclas, como asentándose sobre el territorio en el que descansan, yo sentí que... Lo cierto es que no era una emoción extraña. Me ha pasado antes que algún oficio dominado me ha agitado el cuerpo, como si el cuerpo se estimulara por otro cuerpo afinado en algo. Entonces no fue eso lo que me llevó a enamorarme de este modo del profesor. Enamorar en este caso es un decir. Lo que trato de relatar es lo que a mí verdaderamente me suspendió del profesor de piano, me alteró, me dejó flotando entre las algas de un mar calmo hasta ahogarme de satisfacción, hasta hacerme escuchar a Emanuel. Yo estaba sentada en el sillón, desde el que observaba a mi hija. A la espalda de mi hija y de perfil observaba a su maestro. Y al fijar mi atención en la espalda del profesor, me percaté que de su pantalón salía un pedazo de tela roja, que era su calzoncillo. Y en un momento en el que se paró para corregir la postura de mi hija y se volvió a sentar, el calzoncillo quedó más al descubierto, porque al sentarse, como que se le bajó un tanto el pantalón. Y el calzoncillo rojo era un calzoncillo viejo, de esos calzoncillos que se usaban antes, como los calzoncillos que usaba mi papá, extraños calzoncillos en un joven como él. El calzoncillo estaba descosido, rasgado, rompiéndose. Y entonces ese rasgado mostraba apenas un pedazo pequeñísimo de nalga. Y yo cuando vi el calzoncillo viejo, rojo y rasgado, y la piel de la nalga, sentí que verdaderamente eso sí era insólito en su belleza, y era peculiar. No sus dedos cuerpo, que atravesaban el piano para hacer huecos redondos en la tierra mojada, no. Eso no era extraordinario, aunque fascinante, no era extraordinario. Lo verdaderamente extraordinario eran esos calzoncillos equivocados, extemporáneos, deshilachándose de a poco en medio de la pulcritud del sonido, del piano. Esa pequeña fisura me suspendió hasta una altura que era lejana, y al caer, el profesor se volvió una pequeña obsesión. Una obsesión que me tiene escuchando canciones del tipo El muchacho de los ojos tristes. Una obsesión que sospecho, él reconocía, y por eso se sonrojaba cuando empezaba yo a tocar frente a sus ojos El puente de Londres está cayendo, con mis dedos torpes. 2. He dicho que el profesor de piano es para mí una pequeña obsesión, un secreto. He dicho que le vi los calzoncillos rojos y desde ese día lo observé como solo se observa a alguien que no es normal, haciéndole una extraña veña con los ojos. Yo al profesor de piano le rindo una pleitesía tan grande como silenciosa. Lo que no he dicho es que un día el profesor de piano y yo nos encontramos en medio de la nada, en la selva. Él y yo. Bueno, decir que estábamos solos tampoco es tan cierto. Había gente a mi alrededor. Estaba mi hija. Estaba la familia del profesor de piano, que era amiga de mi familia. Había animales, en fin. Alrededor había mucho ruido. Pero yo sentía que el profesor de piano y yo estábamos solos. Nos separaba una pared finísima, que bien pudo haber sido de caña. Eso era cierto. Por alguna extraña razón, él y yo compartíamos un cuarto separado por una pared de caña. Y yo, con el compás que mi hija había llevado en su mochila, hice un huequito diminuto en la pared. Y pude ver al profesor de piano sin ser vista. Solo yo lo vi.
Y decir que lo vi no es tan exacto. Yo veía solo un trozo de su cuerpo. Creo que él no me veía, pero compartíamos un espacio de intimidad que él tiene que haber sentido. De lo contrario, no se entiende lo que pasaría después. En las noches las luces se apagaban y él, que conservaba su luz prendida para tocar su instrumento hasta la madrugada, era observado por mí, que lo veía a través del diminuto orificio. A veces el profesor de piano no tocaba el piano, sino el violín. Y yo alcanzaba a ver por el huequito sus dedos. Solo sus dedos. También podía ver el movimiento de la vara con la que tocaba el violín. Pero ya les he hablado de lo que eran sus dedos en el instrumento, en cualquier instrumento. Y entonces yo sentía que él sabía que yo lo veía y entonces tocaba para mí. Pero eso bien pudo haber sido producto de mi imaginación y de mi cursilería, porque éramos todos los que nos dormíamos en esa selva arrullados por el tocar de sus dedos. Y claro, por el sonido de los pájaros y del río. Al amanecer, el profesor de piano también se levantaba a tocar, y yo sacaba un libro y leía, mientras los otros iban al río, esperando que el profesor de piano cruce la puerta y entre en mi lado del cuarto y nos veamos, y con vernos sea todo suficiente. Otra vez la telenovela. Pero eso no sucedía. El profesor de piano se pasaba el día tocando y yo esperaba el momento en el que él se fuera a cualquier parte para agrandar un poquito con el compás el hueco de la pared. Así sucedieron las vacaciones. El día que me fui, el profesor de piano estaba encerrado en su mitad del cuarto practicando, y yo agarré un pedazo de papel de mi cuaderno y lo enrollé como se enrollan los billetes para jalar cocaína, y lo coloqué allí en el huequito que hice en la pared. No sé por qué hice esa tontería. El papel no decía nada. 3. Imaginar sus manos que. Imaginar sus manos que en algún pliegue mío. Imaginar que sus manos podrían ser él en mí rasgando entre. Imaginarlo acróbata, sosteniéndose entre el pecho y la tierra por una vara, entrando. Imaginar que sus manos, que se colocan en las teclas, lo hacen también agarrándome con sus pies, metiéndome su dedo índice entre. Siempre que veo sus manos cayendo suaves, se me ocurre imaginar que deja su peso sobre mí, sus dedos que se posan ahora mismo sobre el mar o entre los pliegues de la arena del río, después de un trampolín mortal, eyaculando, sus dedos eyaculándome. 4. El profesor de piano y yo nunca hicimos el amor. Lo que sí sucedió es que un día yo llegué, apurada como llegaba yo, tarde, como casi siempre llegaba yo, con mi cuadernito en la mano y el pelo enredado por el viento de esas tardes de verano. Parqué mi bicicleta, entré corriendo a la clase y el profesor de piano me vio y al verme se sonrojó y enseguida yo noté que tenía uno de mis pezones afuera. O sea, la camiseta floja rodaba por debajo del sostén y un pedazo de pezón rosado, duro, se me asomaba apenas apachurrado por el elástico del sostén. El profesor de piano se acercó. Despacio jaló el pezón sosteniéndolo con sus dedos. Lo observó por unos segundos y lo colocó por debajo del sostén, y asimismo colocó luego la camiseta en su lugar. Yo sentí el impulso de abrir su bragueta y tocar su pene, y me sentí autorizada para hacerlo. No lo hice. Me senté y recibí la lección de piano. Pero en un momento dado, le dije al profesor que no volvería, que mi hija seguiría con sus clases, pero yo no. Cuando nos despedimos, él me devolvió un libro de cuentos que yo le había prestado y yo le agarré el dedo pulgar y me lo llevé a la boca. Y lo chupé por un ratito, mientras él me veía enrojecido el rostro y sonriendo. Luego me despedí, me subí en la bici
y pedaleé sintiendo que todo era como debía ser. Todo era tan extraño como debía ser. Mujeres al oído.